Esta conferencia comenzará a grabarse. Good morning, sir. Sanjeev. Sir, can you hear me, please? Yes, Sanjeev, I can hear you. Right, sir. Everything okay then, sir. I just wanted to check. Okay. Can you see me, Sanjeev? Yes, sir. Okay. Please request our colleagues Sir. to take some pictures during the course of the event. Yes, sir. I have told Anna and Miguel. Okay. Paula, can you hear me, Maybe please? Sorry, sir. You were Lima saying. Chamber of Commerce can give a better shots. Correct, sir. I am in touch with Paulo. I'll tell him, sir. Okay. Paulo is there today? Yes, he is there today, sir. Okay. Paula, are you there, please? Siempre mantén la distancia. Morning. Has Paula Hello. Good morning. Good evening.
Pero no escucha, ¿sabes qué? No, sí está todo. Hola. Hola. Sí lo escuchamos. ¿Y cómo están? Buenos días. En 5 minutos estaremos dando inicio. Por favor, esperen un momento. Muchas gracias. Ok, gracias. Hola, hola, hola. Is it Paula? Yes, Yeah, now it's okay. I could hear you. perfect. Thank you, All Mr. Tan. right, please. Mr. Gurdeep Singh ji, do you hear me? Ji Sanjeev ji, yes. So from Indian side, everyone is there? Yes, all the speakers and all the participants have already joined. So Right, we are thank you. over to you. We can start anytime. Thank you. Thank you. Thank Paulo, you. from local side, everyone is there? Paulo? Anna, will you check with Paulo? Yes, everyone from the Peruvian side are there, Mr. Tana. Okay. So, Yes, sir, okay, please. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this webinar called Business Opportunities in Electronic Products and Technological Services between India and Peru.
Buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos al webinar llamado Oportunidades de negocios en productos electrónicos y servicios tecnológicos fomentando la cooperación TLC India-Perú. Before starting, I must remind all speakers that this event has simultaneous translation. In this sense, I ask you please to take time in your speech for let the assistant to make the translation. Antes de empezar, quisiera recordarle a todos los expositores que el evento cuenta con traducción simultánea. En este sentido, les pido por favor tomen un tiempo durante sus discursos para dejar que el asistente pueda hacer la traducción. Para empezar y para las palabras de bienvenida, invito al señor Sandeep Narula, presidente de Electronics and Computer Software Export Promotion Council. For beginning, I invite Mr. Sandeep Narula, President, Electronics and Computer Software Export Promotion Council. Sandeep ji, can you start, please? Mr. Sandeep, are you there? Yeah, Sandeep was here. Sandeep ji. Mr. Sandeep, Gurmeet, maybe you can start then. Yeah, Mr. Narula is facing some technical issues. He is starting in just 1 minute's time. Okay. Let me give you a brief introduction while Mr. Narula joins us back. I thank everyone for organizing, especially our embassy and Lima Chamber of Commerce, for the opportunity today of supporting this initiative of connecting the electronics and IT companies from both the sides. And let me give you a very brief introduction on the Electronics and Computer Software Export Promotion Council. We are a Government of India sponsored organization to support and promote cooperation in electronics and IT sector with the global companies. ESC has a representation of over 2,300 Indian electronics and IT companies spread across the country, and we work to promote global businesses for them in the ICT sector. So our services are complementary. We need some time to make the translation, please. Okay, so thank you. Sí, buenos días. Mientras tanto voy a dar yo una breve reseña, un breve resumen acerca de la ESC. Nosotros somos un consejo comercial de exportación en el sector electrónico e informático que funciona a través del gobierno de la India para promover el comercio y la cooperación en este sector. La ESC tiene más de 2.300 electrónicos y compañías de informática alrededor del país. Trabajamos como un puente entre el gobierno de la India junto con la industria y las políticas junto con las medidas promocionales. And we have the privilege of working with Lima Chamber in the past. I remember, organizing a delegation of Indian IT companies to Peru sometimes back. And we had a very good interaction with the Peruvian companies in IT, and I see a strong cooperation and willingness to work together. Y ya teníamos bastantes conexiones en el pasado con la Cámara de Comercio. Teníamos conexiones anteriormente con compañías peruanas, buenas conexiones que
con compañías de IT y también de IC, y esa es nuestra meta, poder tener buenas conexiones y hacer negocios. And I'm sure today's interaction will take this motion forward, and we see a lot of opportunities to work together and create a win-win situation for both the sides. Y esperemos de que, estoy seguro, disculpe, que esta oportunidad va a ser mejor para nosotros, una manera de interactuar más, y veo de que van a crecer más oportunidades para nosotros a partir de esta situación. With this, let's start today's interaction. And I personally, on behalf of our member companies, I personally welcome our Excellency, our Ambassador, Mr. Subaraju, and his team of officers and Lima Chamber of Commerce for the great event today. Y esperemos que comencemos el día de hoy este evento, esta interacción. Quisiera agradecer también a los miembros de mi compañía, a Su Excelencia el Embajador Subarullo, y también a los funcionarios y a las personas de la Cámara del Comercio. We have two very renowned panelists from India today, which includes Mr. Vinod Sharma to cover the electronics sector of India, and another, Mr. Mandeep Singh Puri, to brief us about the IT sector of India. También el día de hoy tenemos al señor Vinod Chawat, que va a hablar sobre el sector electrónico en India. Y también tenemos al señor Mandeep Singh, que va a hablar sobre el sector tecnológico de India. With these words, Excellency, can I request you, as I see Mr. Chairman is not able to join us, Excellency, can I request you to please start your welcome address, and we look forward to hear from you, sir. Y lamentablemente nuestro presidente no va a poder unirse a nosotros esta mañana, entonces, Su Excelencia, le pido por favor de que nos dé la bienvenida a usted nuevamente. Muchas gracias, señor Embajador Subarayudu. Okay, let me start. Gurmeet Singh, Executive Director of ESC, Mr. Jose Antonio Casas, Vice President, IT Guild of Lima Chamber of Commerce, Mr. Oscar Ceballos, founder of Deltron Group, former ESC presidents, Shri Vinod Sharma and Shri Mandeep Singh Puri. Shri Sharma is also MD of Deki Electronics, and Shri Mandeep Puri is Director of Futuresoft India. Authorities, participants from India and Peru, friends from Lima Chamber of Commerce, ladies and gentlemen, good morning in Peru and good evening in India. It is with pleasure that I extend a warm welcome to all of you to this online session on business opportunities in electronics and ICT services, as well as promotion of bilateral cooperation in these dynamic sectors, whose importance has only got further reinforced during this extraordinary crisis period. Me complace darles a todos ustedes una cálida bienvenida a esta sesión online sobre oportunidades de negocio en los servicios electrónicos. Así también como la promoción de la cooperación bilateral en estos sectores dinámicos. La importancia de estos sectores ha sido fuertemente reforzada durante este periodo de crisis. I'm glad that the right organization in India, which deals with the promotion of electronics, telecom, computer software, and IT-enabled services, is guiding this interaction. Me complace también que la organización adecuada de la India, que se ocupa de la promoción de la electrónica, las telecomunicaciones, los programas informáticos y los servicios habilitados para la tecnología de la información, sea quien esté guiando esta sesión en línea. Equally eminent is the participation from the Peruvian industry and IT Guild of the Lima Chamber of Commerce. I wish to thank both ESC and Lima Chamber of Commerce for their association.
Igualmente, es importante la participación de la industria peruana en el gremio de la tecnología de la Cámara de Comercio de Lima. Deseo agradecer tanto al IES como a la Cámara de Comercio de Lima por su asociación. The ongoing pandemic and related control measures have disrupted global value chains and business activities. Thrust is on embracing key digital technologies. La pandemia en curso y las medidas de control relacionadas han interrumpido las cadenas de valor y las actividades comerciales a nivel mundial. El impulso para esta crisis es la adopción de las tecnologías tan importantes. With the presence of actual players in electronics and ICT space from both sides, I'm confident that the next 100 minutes or so are going to be productive. Con la presencia de los actores del rubro de tecnología y el espacio de las TIC, tanto de ambos lados, confío en que los próximos minutos van a ser realmente productivos. Competitiveness of India's IT and IT-enabled services sector is well established globally. La competitividad del sector de tecnología de la información y las telecomunicaciones de la India está bien establecida a nivel mundial. It has not only emerged as a key growth engine for the Indian economy, contributing around 7.7% to country's GDP, but also as a meaningful contributing factor for global economy with its $191 billion revenues. No solo ha surgido como un motor de crecimiento importante para la economía del país, contribuyendo alrededor de 7.7% del PBI, sino también como un factor de contribución significativo para la economía mundial, con ingresos de aproximadamente de 191.000 millones de dólares. India's computer software and hardware sector attracted cumulative foreign direct investment close to $45 billion in a couple of decades. En el sector de programas y equipos informáticos de India ha traído una inversión extranjera directa acumulada cerca de aproximadamente 45.000 millones de dólares en un par de décadas. This sector presents enormous opportunity of collaboration between Indian and Peru industry. Este sector presenta entonces enormes oportunidades de colaboración entre la industria de India y Perú. India and Peru also enjoy close ties, which among many other factors are based on complementary economies with huge potential and mutual desire to cooperate. La India y Perú mantienen vínculos estrechos que, entre otras cosas, se basan en economías complementarias con un enorme potencial y un deseo mutuo de cooperación. India considers Peru a very valued partner in Latin America. The relationship is marked by huge scope for further expansion and diversification. La India considera que Perú es un socio muy valioso en América Latina. La relación se caracteriza por un enorme margen para la mayor expansión y diversificación. Let me state the current level of engagement in this focus sector. India's exports of machinery and electrical products under harmonized tariff schedule chapters 84 and 85 accounted for $73.7 million in 2019, which is nearly 8% of India's total exports to Peru. Quisiera señalar el nivel actual de participación en este sector prioritario. Las exportaciones de la India en maquinaria y productos eléctricos, con arreglo de los capítulos 84 y 85 del Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria, ascendieron a 73.7 millones de dólares en 2009, lo que representa casi el 8% de las exportaciones totales de la India al Perú. In August,
This sector registered a 4% increase over August 2019. Office machines under HS code 8472 and electrical apparatus for electrical circuits under HS code 8536 represent potential tariff lines, as exports of these products have gone up by 133% and 33% respectively between January and August this year. En agosto, este sector registró un aumento del 4% con respecto al mismo mes del año pasado. Las máquinas de oficina que llevan un código HS de 8472 y los aparatos eléctricos para circuitos electrónicos bajo el código HS 8536 representan líneas arancelarias potenciales, ya que las exportaciones de estos productos han aumentado en 133% y en 33% respectivamente entre enero y agosto de este año. Looking at potential tariff lines for Indian suppliers in the Peruvian market, there is a rising demand in recent months for storage and memory units, including laptops, as the Peruvian industry is adapting to remote work and distance education. In June and July, the demand for these products had increased by 73% and 63% respectively. Al examinar las posibles líneas arancelarias para los proveedores indios en el mercado peruano, se observa que en los últimos meses ha aumentado la demanda de unidades de almacenamiento y memoria, incluidas las laptops, ya que la industria peruana se está adaptando al trabajo a distancia y a la educación a distancia. En junio y julio, la demanda de estos productos ha aumentado en un 73% y 63% respectivamente. Indian suppliers may also look at digital processing units, portable digital automatic data processing machines, and telephones for cellular networks, which are among Peru's top items of global imports. Los proveedores indios también pueden considerar las unidades de procesamiento digital, las máquinas portátiles de procesamiento automático y los teléfonos, ya que estos figuran entre los principales artículos de importación mundial del Perú. As for ICT sector, the government of India has taken several flagship initiatives such as Startup India to promote entrepreneurship and innovation, Skill India to create a demand-driven skill development ecosystem, and Digital India to improve connectivity for better service delivery and financial inclusion. En cuanto al sector de la tecnología, el gobierno de la India ha adoptado varias iniciativas emblemáticas, tales como Startup India para promover el espíritu empresarial y la innovación, Skill India para crear un ecosistema de desarrollo de aptitudes impulsado por la demanda, y Digital India para mejorar la conectividad a fin de mejorar la prestación de servicios y la inclusión financiera. On the other hand, Peru is focusing on economic globalization through better ICT infrastructure. The National Port Authority of Peru on September 16 presented a smart project for digital transformation of the Callao port. El Perú se está centrando en la globalización económica mediante una mejor infraestructura de tecnologías. La Autoridad Portuaria Nacional presentó en septiembre un proyecto para desarrollar un puerto inteligente para así continuar con la transformación digital del puerto del Callao. This project aims to implement emerging technologies like blockchain, Internet of Things, artificial intelligence, machine learning as part of its internal digital transformation. These represent areas of potential cooperation for Indian providers. Su objetivo es aplicar tecnologías emergentes como la cadena de bloques, Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como parte de su transformación digital interna.
Estas presentan áreas de potencial cooperación. I'm sure the IT Guild of Lima Chamber of Commerce, which represents several renowned companies in Peru, including a major nationwide distributor, Deltron Group, will touch upon in their presentations areas of collaboration with the Indian side that the Peruvian industry is looking for. Estoy seguro que el gremio de tecnología de la Cámara de Lima, que representa a varias empresas de renombre en el Perú, incluido un importante distribuidor nacional llamado Deltron Group, tocará en sus presentaciones las áreas de colaboración con la parte india que la industria peruana está interesada. It is also my firm belief that the ESC members will actively involve themselves or joint collaborations offered by Peru's digital inclusion agenda. También creo firmemente que los miembros de la SS se involucrarán activamente en las colaboraciones conjuntas que ofrece la Agenda de Inclusión Digital del Perú. Let me conclude with a wish list. Quisiera concluir con una lista de peticiones. I sincerely expect that the webinar would contribute to better understanding of Peru's needs, capabilities of Indian providers, and long-term solutions available with them. Espero sinceramente que este seminario contribuya a una mejor comprensión de las necesidades del Perú, de las capacidades de los proveedores indios y las soluciones a largo plazo disponibles. I also hope that this online event would facilitate identification of tangible opportunities and feasible partnerships, especially at this juncture when the business operations in Peru are increasingly being sought to be driven by digital technologies. También espero que este evento facilite la identificación de oportunidades y asociaciones factibles, especialmente en esta coyuntura en la que se busca que cada vez más las operaciones comerciales de Perú estén impulsadas por las tecnologías digitales. In this context, the role of Lima Chamber of Commerce is vital in finding right partners in Peru for Indian providers in the crucial electronics and ICT sectors. En este contexto, el papel de la Cámara de Comercio de Lima es fundamental para encontrar en Perú los socios adecuados para los proveedores indios en los sectores cruciales de la electrónica y las tecnologías. Once again, Embassy welcomes your interest in furthering India-Peru cooperation and appreciates your participation. I wish a productive session. Una vez más, la Embajada les agradece por su interés en seguir mejorando la cooperación entre la India y el Perú y agradece su participación. Les deseo una sesión productiva. Thank you. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, invito al señor Vinod Sharma, expresidente ESC y director gerente de la empresa Ict Electronics, quien nos hará una presentación sobre la industria del hardware electrónico, ventajas de India. Thank you very much, Mr. Ambassador. Continuing, I would like to invite Mr. Vinod Sharma, former chairman from ESC and general director from Ict Electronics, with his presentation on electronics manufacturing opportunities and incentive schemes. Muchas gracias. Thank you very much. Buenos días to everybody in Peru. Ambassador, His Excellency Subarayuduji, my colleagues from ESC, friends from the colleagues from the Peruvian industry, and all the delegates, dignitaries from the Lima Chamber of Commerce, the ITC Guild. It is a privilege to be speaking to you this afternoon, this morning for you, presenting to you the opportunities in electronics hardware manufacturing.
Muy buenos días, muchas gracias por esa presentación. Muy buenos días allá en Perú. Muy buenas tardes allá en India, embajador, excelencia, y todos mis colegas de la ESC. Y a todos también mis colegas de la Cámara de Comercio de Lima. Es un privilegio poder hablar con ustedes, poder hablar allá, buenos días Perú y buenas tardes acá en India, sobre las oportunidades de la producción de los softwares. I would like to use the next 15 to 20 minutes to give you an overview of the importance of electronics in the world today, more specifically of what we are doing in India, and finally end with highlighting some of the opportunities that I see of both industries in India and Peru working together. Usaré los siguientes 15 a 20 minutos para poder presentar un panorama de la importancia de las tecnologías en el mundo el día de hoy. Asimismo, para poder presentarles qué es lo que India está elaborando. Y concluiremos la presentación mencionando unos puntos importantes. India, as you well know, and His Excellency also talked about our strength in software. However, there is a little secret that our hardware, which is not so well known, is catching up very quickly, and we are also now getting stronger in hardware, which is why my slide says tipping point is now. Como sabrán, India, así como ha mencionado Su Excelencia, los software tienen un punto muy fuerte, pero hay un pequeño secreto que tal vez no es tan conocido, es algo que también me gustaría mencionar, que esto está creciendo, así como dice en la diapositiva que tienen al frente suyo, que el momento crítico es ahora. Given specifically the pandemic and also the geopolitical changes, we do realize that electronics, both hardware and a combination with software, has the ability to provide us a lot of solutions to make our lives easier and safer. Debido a esta situación especial que es la pandemia y a los diferentes cambios, los productos hardware y software tienen la habilidad de poder demostrar, de poder brindar las soluciones. Let's move to the first slide now, please. The next, yeah, that's right. I would like to present a few figures. The entire electronics business in the world is about $2.1 trillion. If you divide this by the population of the world, which is 7 billion approximately, we are at about $300 per capita consumption of electronics. Ahora mencionaré presentaré estos números. Como se puede ver, hay una producción de 2.1, si dividimos esto vendría a ser en 70,000. This makes it the largest sector in the world in manufacturing. It also makes it the fastest growing sector at about 6% per year. Esto lo convierte en el segundo sector más creciente con lo que respecta a la producción, lo que lo convierte en un 6%. You will notice that in India, we are still at about $80 per capita, which is, our population is about 1.3 billion people. So that is how we are at about $100 billion at the moment. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que ahora en India tiene unos 80 billones de dólares per cápita. Esto lo hacen 1.3 mil millones en la población de 1.3, lo que lo convierte en un billón de dólares en este momento actualmente. Of late, the government of India and the industry in India has paid a lot of attention to manufacturing of electronics, which is why you will see that while the world of electronics is growing at about 6%, we are growing at 23% during the last 4 to 5 years. Esto se puede evidenciar en el gobierno de India y en la producción de los productos electrónicos, que en este momento el mundo de los electrónicos, de los dispositivos electrónicos está creciendo un 6%, pero nosotros estamos creciendo en un 23% en los últimos 4 o 5 años.
So while our market size today is about $100 billion, we produce about $70 billion, we export about $11 billion, and the rest is fulfilled by imports. Entonces, el mercado actual es de $1 billón de dólares, lo que lo convierte en 70 billones de dólares, en 11 billones de dólares, con la producción actual. This import of about $40 billion of electronics is almost the second largest import for us after oil. Esto lo convierte en un sector, el segundo sector más grande el día de hoy, con 40 billones de productos eléctricos, después del petróleo. And just to be clear, this sector, when we call it electronics hardware, we are talking about the consumer electronics, all the entertainment electronics. We are talking of telecom, which is in my first line there. We're talking of IT, and the ambassador mentioned desktops, laptops, tablets. We are talking of industrial electronics, automotive, medical, strategic, and then not to forget components that are a part of all these electronics. Solamente para ser claros, cuando nos referimos a los productos hardware, esto se refieren a las telecomunicaciones, lo que está en mi primera línea ahí presente, las TI, como el embajador había mencionado, que son los desktops, las tablets, las laptops, y también en el aspecto automotriz, en el aspecto médico, en el aspecto estratégico, y también en los componentes. Let's next slide, please. The point I'd like to make in this slide is that it is sometimes a mistake to think of electronics as one sector or one vertical, because electronics has now become what we call a meta resource. It is a part of everything we do. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva me gustaría mencionar que algunas veces es un error creer que cuando hablamos de los productos eléctricos solamente nos referimos en un sector, en una vertical, pero no, esto tenemos que verlos como recursos esenciales. Eso es lo que nosotros estamos elaborando actualmente. While we all know that electronics can help us to improve our efficiency, as is possible in the case of IT and telecom, but in India, we've run a very unique digitization program where inclusiveness, reaching to the last person in the last village of India, in the remotest part, has been made possible by electronics. Como nosotros sabemos, las tecnologías ayudan de manera efectiva, ayuda a que se mejore esta efectividad, a través de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones. Y en India nosotros tenemos un programa digital en el cual se enfoca en poder llevar estos recursos hasta la última persona en la última ciudad, de manera a las personas que se encuentran lo más remoto posible. And while the application of electronics from a strategic perspective, as is the case of our defense electronics, is well known, we also find that some sectors are getting redefined around electronics. Automotive is one such sector, where the car is now becoming more and more like a computer on wheels. So the new electric vehicle, as you can see, 60 to 70% is actually electronics. Y como sabrán, hay algunos sectores que hoy en día se están renovando. Por ejemplo, tenemos el aspecto automotriz, que sabemos que ahora los carros se convierten casi más y más en computadoras, lo que le hacen un 60-70%. También tenemos los productos eléctricos en el punto estratégico, que vendrían a ser en la defensa, en la seguridad. Next slide, please. Siguiente, por favor. The last one on the meta part of electronics, and then I will go into details. El anterior, por favor. The next slide, please. La siguiente, disculpe. The electronics to GDP ratio of the world is about 4.6%, almost 4.5%. China, of course, has done much better than the rest of the world, and they are at about 12% of their GDP comes from electronics.
And in India, we are close to 2% of our GDP at the moment. Ahora les mostraré unos números. Sabemos que los productos eléctricos, hacen que incremente el PBI. Por ejemplo, tenemos de manera mundial un 4.6%, que lo convierte en un 4,5%. Luego también tenemos a China, que tiene un porcentaje de 11.5%, y en India 1.7%. Similarly, electronics out of the full manufacturing in the world is about 15%, which means 1/7 of everything we manufacture is electronics. China, 1/3 of everything they manufacture is electronics. In India, we are at about 10%. Ahora, si hablamos de la producción, tenemos que de manera global, de manera mundial, estamos en casi 15%, luego en China 34.7% y en India 10.7%. 10.3%, perdón. Siguiente, por favor. When we look at electronics hardware export from India, you will see that in the last 6 years, we have gone from about $6 billion to almost double that in the last year at $11 billion. Como se puede ver aquí en los productos eléctricos, los hardwares que se exporta de India, en los últimos 6 años estaban en $6,000 millones, pero esto ha crecido casi el doble en los últimos años a un $11 billones. We in India now have a very ambitious target. You'll be surprised to know when I say that our target for the next 5 years is to go from $11 billion to a $100 billion export. Y en India tenemos nos enfocamos, se podría decir, de manera ambiciosa. Ustedes estarán sorprendidos, pero en estos siguientes 5 años queremos pasar de $11,000 millones a casi $1,000 billones. And there are many policies. There are many policies of the no problem. There are many policies of the government of India that will help us to get from $11 billion to $100 billion of export. Hay diferentes políticas del gobierno que van a ayudar a que India crezca de $11 billones a los $100,000 billones. Next slide, please. Siguiente, por favor. You will see in this slide that our destinations for export of electronics are fairly diversified. Of course, to our neighbors in the Middle East, we have close to 27% goes to them. And then America follows next, and Europe. And you will find that our exposure to Latin America is much below, in my opinion, our potential. And hence, this meeting with all of you is extremely timely. Como se puede apreciar en esta presente diapositiva, tenemos diferentes destinos. Tenemos a nuestro vecino, el Medio Oriente, también a América, Europa. Y personalmente yo encuentro que en el sector de Latinoamérica es nuestro principal potencial. Así con estas, y podemos llevar esto a cabo a través de estas diferentes reuniones que estamos teniendo. Next slide, please. Siguiente, por favor. If you're wondering what is this $100 billion about, you will see in this slide that the majority of our electronics, the priority electronic products, are listed. Mobile phones is about almost 40% of our electronics, and you will find that the total of these top 20 items is about 80% of our total electronics. Como pueden ver en esta diapositiva, ustedes dirán, ¿y de dónde o cómo vamos a llegar a esos $100 billones? Bueno, como pueden apreciar aquí, tenemos nuestros productos mayoritarios, nuestras prioridades. El principal vendría a ser la telefonía móvil, con un 40%. Y como podrán ver en los productos, en los 20 mejores productos, eso está en un 80.52%. In the last 2 years, we have emerged as the second largest manufacturer of mobile phones in the world. We also see that this expansion of production is not only related or not only limited to cell phones, but it's also true of IT products. It's true of lighting products like LEDs and street lighting, industrial products like energy meters, and the entertainment electronics of all televisions and set-top boxes.
En estos 2 últimos años hemos estado creciendo. No solamente nos limitamos a la producción de telefonía móvil, a la producción de teléfonos celulares, sino que también tenemos productos en el sector IT, como por ejemplo los LEDs o las calles en perdón, las luces en las calles, también en el sector industrial, también en el aspecto de las televisiones, de los eléctricos. Next slide, please. Siguiente, por favor. This slide only shows that we are not only making the final product like a mobile phone, we are also now making a lot of components that go into these electronics. And this is the group of active components like semiconductors, where we do some limited work in diodes and transistors, but we make all the others, the passive components, the PCB, and also all the electromechanical components. En esta siguiente diapositiva le mostramos que no solamente nos enfocamos en el producto final, como por ejemplo la telefonía móvil, sino que también nos encargamos de todos estos componentes que van a ayudar a la producción de los diversos artículos eléctricos, como por ejemplo tenemos los activadores, los semiconductores y en los otros componentes como el PCB y en el sector electromagnético. Next slide, please. Siguiente, por favor. This is just to say that you can see on the right side the growth that we had, within a 5-year period. Like in the mobile phones, from $2.9 billion, we have grown 10 times to about $24 billion. And similarly, you see the growth across consumer electronics, industrial electronics, and electronic components. Like I said, we are looking at about 5 times growth in the next 5 years in this sector. En esta diapositiva de aquí solamente me gustaría mencionar que estamos creciendo y podemos ver un crecimiento en los siguientes 5 años. Como se puede apreciar ahí, en la telefonía móvil es un 2.9 con un crecimiento de 34 y también en los diferentes componentes del sector industrial eléctrico. Como se puede ver ahí, queremos tener un crecimiento 5 veces mayor en los siguientes 5 años. Our annual growth rate, compound annual growth rate during these years has been 25% is the production growth and 10% is our growth in exports every year. Como se puede ver aquí, nuestro crecimiento anual es del 25% y en un 10% de manera de cada 12 meses, anual también, en exportaciones. Next slide, please. Siguiente, por favor. I will skip a few slides because I think I will run out of time. So please skip this one. It's a repeat of what I said. Pasaré a las siguientes diapositivas porque creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero luego hablaremos de ellas. Very quickly now, I'd like to talk about the Indian government's policy, which might be interesting to you. To one, tell you how we are aggressively positioning ourselves for electronics manufacturing. And number two, it will also tell you why we can be a very competitive source of electronics to all of you in Peru. Ahora hablaremos de manera rápida sobre las diferentes políticas que el gobierno está presentando, lo cuales también vendrían a ser muy interesantes para ustedes, para mostrarles cómo es que nosotros estamos creciendo de manera, se podría decir, agresiva en la producción de los dispositivos eléctricos, también los componentes que pueden ayudar a esos dispositivos eléctricos. Y también ustedes para Perú. We see that mobile phones, for example, will become the largest single item of export from India in the next 4 years. We also feel that our target is to increase the number of jobs in this sector by 20 million in the next 4 years. Aquí pueden ver que la producción, la exportación de la telefonía móvil es el más grande en los siguientes 4 años. También que nuestro enfoque es también incrementar el empleo en 20 millones en los siguientes 4 años. Next slide, please. Siguiente, por favor. This is again the details about mobile handsets, LCD TVs, and LED products. Let's move forward.
Un momento, por favor. Aquí, bueno, básicamente les estamos detallando la producción de los dispositivos de los productos de telefonía móvil, la televisión, LED. Siguiente, por favor. And at the bottom, you will see that, sorry, one second. Un segundo, por favor. Yeah, in the mobile phone, you can see that in 2014, we had only 2 factories. And in 2019, we have more than 200 factories making mobile phones and their products. And the number of mobile phones is also available. From 60 million, we are now gone to 290 million. In fact, last year, we are finishing at about 400 million phones. And the value of these mobile phones alone that we are assembling is about $30 billion now. Ahora, en esta diapositiva vamos a poder ver que en el 2014 se tenía unas 2 empresas, perdón. Luego en el 2019 esto creció a casi más de 200 compañías productoras de los dispositivos móviles. Estos números también son muy importantes porque pasamos de 60 millones a casi 290 millones y el valor de la producción de los artículos para la telefonía móvil pasaron de 3 billones a 30 billones. Next slide, please. Siguiente, por favor. I would now, in fact, use this as the last slide because the details of these policies are all available in my presentation. We will be happy to share them with you. But given the paucity of time, I would like to talk about the 3 new policies of the government of India. Ahora les voy a presentar, bueno, ya casi mi última diapositiva de manera detallada. Estoy más que encantado de poder compartir esta información con ustedes, pero debido al tiempo vamos a tener que hacerlo de manera resumida. En esta diapositiva vamos a ver las 3 nuevas políticas que se están elaborando. So the first scheme is Production Linked Incentive Scheme. This is a scheme which promotes very large scale mobile manufacturing. And this is a scheme that gives an incentive directly in relationship to the sales turnover of the companies. Entonces aquí les vamos a mostrar las diferentes estrategias. Tenemos la primera estrategia que se llama esquema de incentivos vinculados a la producción o PLI, como pueden apreciar ahí, en donde básicamente se refieren a la producción skill de los diferentes dispositivos móviles. Es un incentivo directo también para las compañías. The second scheme is a scheme for the promotion of manufacturing of components and semiconductors. This is a capital intensive incentive scheme where 25% of the plant and machinery cost is given as an incentive by the government of India. La siguiente estrategia, que bueno, se llama esquema de fabricación de componentes electrónicos y semiconductores, SPS, es donde básicamente se refiere a la cadena de suministros de componentes, el cual un 25% de estas plantas es proporcionada por el gobierno. And finally, you are aware that electronics needs a very strong supply chain and a very strong infrastructure. So the third scheme is a scheme to create such manufacturing clusters so that infrastructure is available for anybody who wishes to come to India and manufacture for India and for the world. Y bueno, por último, sabemos que para poder realizar estos productos eléctricos se necesita bastante suministros, una cadena de suministros y también tener una infraestructura. Es por eso que la última estrategia es de esquema de agrupaciones de fabricación de productos electrónicos, en donde las infraestructuras van a estar disponibles para cualquier persona que quiera venir aquí a India y quiera producir para India y para el mundo. These schemes have a budget, as you can see at the bottom of the screen, of $6.7 billion during the next 5 years. And the outcomes that we expect from this is an additional $106 billion of production, $77 billion of exports, and 1 million people. It's written as 10 lakhs, but that's 1 million new jobs. This is what we are aspiring to do in the next 5 years. Ahora,
los números de estas estrategias se pueden apreciar en la parte de abajo de la diapositiva en un 6.7 billones de dólares en los siguientes 5 años. Eso es lo que nosotros esperamos como resultado de estas estrategias, tener 1.6 billones de dólares, 77 billones de dólares. Y bueno, lo que voy a mencionar está en la siguiente diapositiva, pero también queremos incrementar el empleo a casi 1 millón de empleos en los siguientes 5 años. And as an active businessman, my last message to you, all my colleagues in Peru, is we are strong. We were very strong in software. We still are, as my colleague will tell you. We are getting very strong now in electronic hardware. We are a country that respects IP. Our quality standards are extremely high. And as you can see from my presentation, we are also becoming very, very competitive. So we think that we are now the new factory of the world as far as electronics and electronic solutions are concerned. Y bueno, ahora les hablaré más ya como un hombre de negocios. Me gustaría enviarles un mensaje a ustedes, a los peruanos, decirles que nosotros tenemos la producción de los dispositivos de software cada vez más fuertes. También que estamos creciendo en los diferentes aspectos como PI y que nos estamos volviendo muy, pero muy competentes. Asimismo, que estamos convirtiéndonos en una compañía de productos eléctricos en el mundo. I'd also like to remind you that India is our industry is not just very large companies. They're all there, the Apple, the Samsung, the Panasonics, but we also have hundreds and thousands of small companies and medium-sized companies. So you can have a choice of who you want to discuss or partner with in India or import from. Both large, medium, and small companies are available. Y también me gustaría hacerles recordar que no solamente tenemos compañías grandes como por ejemplo Apple, Samsung, Panasonic, pero también que nosotros tenemos diferentes compañías, tanto grandes como pequeñas, y así ustedes puedan escoger con quién ustedes les gustaría trabajar, importar, porque como les he mencionado anteriormente, no solamente contamos con compañías grandes, sino con compañías medias. Thank you very much. Muchas gracias, and I will stand by for questions. Muchas gracias y me quedaré aquí si es que ustedes tienen alguna pregunta. Muchas gracias, señor Sharma. A continuación, invito al señor Mandin Simpuri, expresidente SC y director de la empresa Futuresoft India, quien nos hará una presentación sobre la industria del software, ventajas de la India. Thank you. Good morning. Thank you. Good morning, Peru, and good evening, India. First of all, I'd like to, recognize our ambassador, His Excellency, Mr. M. Subara Yudu, my colleague, Mr. Vinod Sharma, and Mr. Gurmeet Singh, and I also see Veer Sagar. I would like to also, recognize presence of Mr. Jose Antonio Delgado and also Mr. Oscar Escura. I hope I'm pronouncing them right. As Vinod said, software has always been a darling industry for India, and hardware is fast becoming the new darling. So ESC represents both of them. So for ESC, hardware and software, both are like twins. And that's what this whole session is all about. So I'll, in next few minutes, talk a bit about software to you. Buenos días a Perú, buenas noches a India. Primero, antes que todo, quisiera saludar a nuestra excelencia, el embajador M. Subarayudu, también a nuestro presidente Sandip Narula y a mi colega Vinod Sharma, también a nuestros colegas peruanos, el señor José Antonio Casas Delgado, espero que lo esté pronunciando bien, y al señor Oscar Ceballos Escurra. Primero nosotros queremos hablar sobre nuestras industrias. Para India la industria del software siempre ha sido grande y ahora es la industria del hardware la cual está creciendo.
ESC representa a ambas de ellas, juntas como si fueran incluso gemelos. El día de hoy voy a hablar en esta presentación un poco acerca de esto. Next slide, please. Siguiente. Yeah, so in this slide, we are talking about ESC. ESC creates new partnerships, and today we've collected here to create and forge new partnerships. Entonces aquí hablamos sobre la ESC, la cual crea nuevos socios, y es por eso que estamos aquí el día de hoy, para crear nuevas conexiones y socios con ustedes. ESC has more than 2,000 members, like my company or Vinod's company. And, you would find a company of your size and your liking to partner through ESC. Nuestra compañía tiene más de 2,000 miembros. Mi compañía junto con la de también del señor Renault, y así también nos podemos ayudar a ustedes a encontrar una compañía compañera. ESC, we have a ESC house which is fully furnished, and why I'm talking about it is that we have an incubator out there which can actually soft launch any of our Peruvian colleagues or companies, and we can provide them right kind of environment to start their business in India. Y también cabe mencionar que nosotros tenemos oficinas de ESC que están completamente amobladas. Tenemos también incubación de negocios y un lanzamiento preliminar que nosotros estamos brindando este grato ambiente a las compañías que quieren comenzar en India. Early next year, we would have our India Soft and Global Soft. This is a software, exhibition which we have, and there we invite delegates from 60 plus countries, and we have a lot of our members presenting and exhibiting out there. So that is a great opportunity for you to connect. Y es más temprano del próximo año, a inicios del próximo año, disculpen, nosotros vamos a tener un evento organizado llamado India Soft y también Global Soft, que básicamente es acerca del sector software. Van a estar invitados bastantes delegados, más de 60 de nuestros compañeros, y es una oportunidad para los miembros ahora para poder asistir. If any of your members is looking for partnership in IT or in hardware, then all you need to remember is ESC India, and ESC India is the gateway for you or the door for you, and we would ensure that you meet the right partners in India. Si algunos de ustedes, nuestros miembros, están buscando por algún compañero en el sector de hardware o del IT, solamente necesitan recordar el nombre ESC India. Nosotros seremos su entrada o tal vez la puerta para que ustedes puedan encontrar un compañero de negocios indio. Next slide, please. Siguiente. So this is like a snapshot of our IT sector. It includes both software and services exports. And as you can see, even while we are passing through some difficult times in past few years, our growth is increasing. And last year, we clocked like $142 billion of exports of IT and ITES software. Y bueno, este es un pequeño cuadro acerca de nuestras exportaciones de servicios y también el software IT de India. Vemos de que los años anteriores tal vez hemos pasado por tiempos difíciles, pero hemos ido creciendo. Incluso el año pasado hemos tenido 142,000 millones de dólares en exportaciones de servicios y software IT. Next slide, please. Siguiente. This slide, we are showing you the geographical contributions to these exports. So we have divided the slide into 4 parts, which is north, east, west, and south. And as this slide shows you that, we have a lot of IT companies which are based in south, which is Bangalore, Hyderabad,
and Tamil Nadu. So Karnataka, Tamil Nadu, and Telangana. These are three states which, contribute about 68% of our exports, which is approximately $82 billion. La siguiente diapositiva es acerca de nuestras contribuciones geográficas de nuestras exportaciones de los servicios o software de India. Podemos ver que lo hemos dividido en 4 partes, en norte, este, oeste y sur. En esta diapositiva muestra sobre nuestros exportadores y nuestros contribuidores. Vemos que en el lado sur tenemos a lugares como Karnataka, también a Tamil Nadu, que ellos incluyen y forman el 68% de nuestras cooperaciones, lo cual hace que sean llegando a 82 mil millones de dólares. Delhi NCR, as we call it, which is the north of India, contributes about 15%, which is $18 billion. And Maharashtra, which is the west of India, contributes about $17 billion or 14% of the exports. También podemos ver en el norte de India, lo cual el norte solamente es el 15% de nuestras exportaciones, que serían un equivalente a 18 mil millones de dólares. También tenemos el este, que tiene un equivalente de 17 mil millones de dólares o un 14% de nuestras exportaciones. And balance 3 billion comes from our east side, which is West Bengal and Orissa. Y nuestro monto de 3 mil millones de dólares viene del lado del este, que es del Bengala del oeste y de Orissa. Next slide, please. Siguiente, por favor. I'll talk about my company a bit and give you a flavor. So Futuresoft is about 32 years old company, and we deal with both enterprise software, portals, e-commerce, mobiles, robotic process automation. We have about 800 plus people spread across 27 cities in India. Y bueno, ahora quiero hablar un poco sobre mi compañía, acerca de Futuresoft. Nosotros somos una compañía que lleva 32 años en negocios. Nosotros tenemos interacciones de software, también tenemos plataformas, trabajamos con el sector mobiliario y robótico. Tenemos en realidad más de 850 empleados a cargo en más de 25 sectores en India. Next slide, please. Siguiente, por favor. Well, I was going through your website, Lima Chamber of Commerce, and I saw a lot of focus, and I read a lot of focus in Peru altogether on electronic technologies, all on the digital technologies. So this particular slide is the flavor, which is the digital flavor of today's world. Y bueno, primero estaba viendo la página web de la Cámara de Comercio de Lima y veo de que están enfocados más que todo en la tecnología y la tecnología electrónica. Entonces esta diapositiva es un pequeño resumen de lo que está sucediendo en la tecnología de hoy. Let's start with data management. Today, our humanity is generating data equivalent to the data which has accumulated over the history. Every year we are adding data which has been the data ever since humanity came into being. So data management becomes very important to understand the way we work, to do some inferences and get some analysis on the data, and also to protect the data. Primero hablaremos de la gestión de datos. En los últimos años se han creado más datos que en la historia de la humanidad. La gestión de datos se está volviendo compleja y bastante importante porque siempre estamos añadiendo información y tenemos que entenderla, estamos añadiendo información al mundo y tenemos que analizar esos datos, esa información y también protegerla. Blockchain, as His Excellency also talked a bit about, is a very important technology, especially for government,
and especially where you need to protect information from fakes, and it is becoming extremely popular within various governments across the world, and also various corporates which are transnational in nature. Y así como nuestra excelencia también mencionó, es importante proteger esto, necesitamos proteger la información porque hay bastantes impostores, esto se está haciendo más popular y esto sucede a nivel transnacional. Artificial intelligence, I wouldn't dwell too much about it, but ever since IT services came in, ever since automation came in, we have been creating expert systems. So artificial intelligence is basically creating a special purpose expert system with lesser effort. So today, creation of expert systems has become an industry, has become a norm, and that norm is called artificial intelligence. Acerca de la inteligencia artificial, no voy a hablar mucho al respecto, pero está con nosotros desde que estamos con el sector automotriz. Ha creado un sistema especial de exportación porque nos ayuda a disminuir el esfuerzo al exportar, debido a que esta industria se está convirtiendo como si fuera en un gnomo, nos está ayudando para poder hacer las exportaciones. Now I'll talk about three new technologies which have really got a lot of acceleration because of the current situation of COVID. One is the cloud migration, usage of cloud, and app modernization. All the apps need to get modernized, and as a result, IT services and IT product companies have a great potential within India and in Peru. Y bueno, ahora voy a hablar sobre las tres nuevas tecnologías que se han estado incrementando debido a esta situación actual del COVID-19. Primero voy a hablar sobre este cloud o la nube a la cual nos estamos asimilando ahora, y también la modernización de los aplicativos, los cuales están bastante vinculados con los servicios de IT. Son un gran potencial para India. Robotic automation is an important aspect of doing redundant stuff or complex stuff through automation and without programming. And here, most of large companies, banks are taking benefit and providing this benefit to the consumers, where the consumers no longer need to give their mother's maiden name to work on their accounts. Acerca de la automatización robótica, este es un sector que nos ayuda a lograr y con poder realizar cosas complejas sin poder programarlas. Podemos hablar que las compañías más grandes son las que se están beneficiando más al respecto que comparado con los consumidores. Queremos hacer de que ahora los consumidores no tengan que dar toda su información, incluso dar todos sus datos para poder abrir una cuenta con nosotros. Phygital is, two words, physical and digital, which come together. And today, this is our buying behavior. We would like to go and see something on internet, on an e-commerce site, and we may like to pick it up physically, or we may like to see it physically and pick it up digitally. So phygital is the new technology flavor, especially in today's time. Y luego tenemos nuestro figital, que figital serían dos palabras en realidad, que es física y digital, que nosotros tenemos, nos quisiera poder, por ejemplo, ver en páginas web sobre comercio electrónico, que lo estamos viendo y quisiéramos rescatar la información de manera física, pero ahora sucede de forma al revés, sucede lo contrario, nosotros lo podemos ver físicamente, pero escogemos la información de manera digital. Es un sector que está creciendo ahora. Next slide, please. Siguiente, por favor. So this is a slide which explains, so we have two worlds, physical, where we have retail network, we have showrooms, we have sales team. And on the digital side,
we have all these, which is like kiosks, we have interactive TVs, we have augmented reality, we have animated stuff. These two worlds have coexisted, and Phygital basically gets them together. Y en esta diapositiva podemos ver la imagen de lo que expliqué sobre los dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. En el mundo físico tenemos la red de ventas, tenemos los grupos de ventas, también las oficinas de las ventas. En el mundo digital tenemos nuestras animaciones, tenemos la realidad virtual y vemos de que estos dos mundos se pueden interactuar ahora. Next slide, please. Siguiente, por favor. So when they get combined, they become Phygital, and they work in harmony. So where you have showrooms, these showrooms also have digital aids, and where you have digital aids, you also have salespersons helping out. So both these worlds come together to make a sale quick and make the sale valuable for a brand. Entonces vemos aquí que cuando ambos mundos se combinan, resulta el digital porque trabajan en armonía. Por ejemplo, tenemos una sala de ventas que tiene a una persona que está ayudando a hacer las ventas y también incluso pueden añadir avisos publicitarios y ambos factores están ayudando para que la venta sea más rápida y sencilla. Next slide, please. Siguiente, por favor. So Trumplify is another example of a platform which is a built-in mobile platform which allows connecting to your customers, to your employees, to your dealer channels. So this is one of the examples of how the Phygital world works and how the Phygital world becomes a solution. Bueno, ahora tenemos a Trumplify, que es nuestra plataforma móvil que sirve para comunicarnos y conectarnos directamente tal vez con algunos socios, con los clientes que ustedes tengan, con los trabajadores de forma instantánea. Este es uno de los ejemplos de cómo trabaja esta Phygital ahora en este mundo donde lo digital es la solución. Next slide, please. Siguiente, por favor. And these are certain capabilities which Phygital software has. It provides you various options, and these options are very quick and up for implementation quickly. In time of in 2-3 weeks, you are up and running as a brand. Y acá hay algunas características sobre cómo funciona este software digital. Funciona de una forma más rápida, se puede hacer toda la implementación incluso dentro de 2 a 3 semanas, permitiendo de que su marca pueda ya estar lista en ese periodo de tiempo. Next slide, please. Siguiente, por favor. So basically, I would really like to reiterate that ESC is a very welcoming partner for you, for any of your companies. Please stay in touch with ESC, and it can help you stitch best breed assets. So whether assets which my company offers, or there are other splendid 2,000 plus companies in the fold of ESC, they can help you create a partnership which is lasting and which is beneficial not only to the Indian side, but equally or more beneficial to Peruvian companies. Thank you. Y básicamente eso sería todo. Quisiera agradecer el día de hoy y mencionar nuevamente de que en caso ustedes estén buscando algún compañero en los negocios de parte de la India, que vayan a ESC, que se comunique con ellos porque les van a buscar los mejores bienes. Nuestra frase es, te ayudamos a escoger la mejor solución de software para tu cliente. Ellos trabajan con más de 2,000 compañías, empresas, las cuales van a ayudarle a usted a crear oportunidades de negocios y socios que van a durar y van a ser beneficiosos no solo por parte de la India, sino también del mismo modo por parte de ustedes. Gracias.
Muchas gracias, señor Mandip Simpuri. A continuación invito al señor José Antonio Casas Delgado, vicepresidente del gremio TIC de la Cámara de Comercio de Lima, quien hará una presentación sobre el mercado de las TICs en el Perú. Thank you very much, Mr. Mandip Singh Puri. Now I would like to invite Mr. José Antonio Casas Delgado, and he's going to present about the TICs in Peruvian market. Buenos días, ¿se me escucha bien? Good morning, can you hear me? Bueno, buenos días a todos en el Perú, buenas tardes, buenas noches en la India. Quiero saludar especialmente al embajador, el excelentísimo embajador de la India en Perú y Bolivia, Mr. Subarayudu, a los representantes de la ISC, el señor Sandip Narula, Vinod Sharma y Mandip Singh. Espero haber pronunciado bien sus nombres, que me han precedido, y agradecerles por las presentaciones que nos han hecho. Efectivamente, nosotros como Cámara de Comercio y como gremio que representa al sector de tecnología de la información y comunicaciones en el Perú, me van a traducir. Good morning, everyone. Good afternoon there to India. I would like to give a special thanks to the embassy there to Peru and Bolivia, Mr. Subarayudu. Also to all of the representatives from the ESC, and to Mr. Vinod Sharma. I hope I'm pronouncing your name correctly. I would like to thank all of the previous presentation. And now here talking about here in Peru, about the Lima, about the Lima Chamber of Commerce. Now they are going to translate it for me. Ok. Desde el punto de vista del gremio, saludamos la presencia de la industria TIC de la India, y efectivamente consideramos que hay una gran posibilidad de colaboración y de aprovechamiento de las bondades de esta industria para el Perú. Well, we are going to see this since the overview of the guild. I would like to say a special thanks from the TIC company there, ICT company there from India. We are considering that here we have a huge possibility of collaboration between the several companies. Mi presentación, más que estar centrada en números, que sí lo está de alguna medida, va a tratar de mostrar el panorama del sector en el país en cuanto a aprovechamiento de las TICs. My presentation is not going to be focused in figures exactly. We are going to be, of course, we're going to be presenting figures, but we're going to talk about also the overview of the ICT sector here in Peru. Esto por la evidente asimetría que tenemos nosotros como país con un gigante de las TICs como es la India. This is because we would like to be similar to the biggest ICT companies there in India. Siguiente, por favor. Next slide, please. Un poco para describir cómo es el tejido empresarial peruano, aquí les mostramos qué tipo de empresas tenemos en nuestro sector. Empresas comercializadoras de productos de hardware y software, empresas de servicios TIC, incluyendo aquellos que hacen outsourcing de procesos de negocios, empresas productoras de software, industria de software en particular, las empresas que prestan servicios digitales que ya tienen presencia global y por lo tanto también están en nuestro país, las llamadas OTT, empresas de consultoría TIC y transformación digital, empresas de telecomunicaciones y empresas de industrias creativas digitales y videojuegos que están empezando a proliferar en nuestro mercado y
con bastante éxito a nivel regional. Now, here in this slide, I would like to describe the several Peruvian companies that are working here. For example, we have the trading companies of hardwares and softwares. We also have the ICT service companies, including the business process outsourcing. Then we have the software producing companies, the software industry. Digital service companies, which is growing worldwide. We also have the ICT consulting companies and digital transformation, the telecommunication companies, and the video games and digital creative industrial companies, which are starting to appear here in the Peruvian market. Siguiente, por favor. Next, please. Dentro de estas destacan las empresas productoras de software, en particular, puesto que las otras empresas son más relacionadas con el tema comercial. Y aquí pueden ver un poco hacia dónde están dirigidos los servicios que ofrecen nuestras empresas de software. Sobre todo sectores como banca, consumo masivo, educación, gobierno, industria, telecomunicaciones y turismo. Y más o menos una facturación aproximada para el año 2019 de estas empresas. Now here, I would like to mention specifically about the software companies, because there are other companies that are focused in the entrepreneur companies. For example, in this sector, the services offered in this sector are mainly aimed at banking, massive consumption, education, government, industry, telecom, and also in the 2019 billion, there is the amount that we have had in the 2019 billion. Siguiente, por favor. Next, please. Voy a centrarme también un poco en la adopción de las TICs en el país como sociedad, para que vean las posibilidades de inclusión o adopción de las TICs en nuestro país, ¿no? En este primer chart vemos, por ejemplo, por información que nos provee nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática, cómo los hogares tienen por lo menos un dispositivo TIC dentro de estos hogares, ¿no? Here in this slide, I'm going to focus also in the adoption of the ICT devices. All right, here in the first chart, we can see that this information comes from the National Institute of Statistics and Computing. So here in this chart, we can see that there are households that have several ICT devices. Siguiente, por favor. Next slide, please. Aquí vemos los hogares que tienen telefonía fija, y como podemos ver, es un servicio que está disminuyendo cada año. Here we can see the households that have a landline phone, which is decreasing every time. Siguiente, por favor. Next, please. En cuanto a la telefonía móvil, vemos que la tendencia es absolutamente la opuesta, que aumenta cada día, y ya tenemos que a nivel país tenemos una penetración bastante interesante de telefonía móvil. Now, in terms of the mobile phone, here in this situation is opposite to the previous one, because here we are seeing that this sector is growing every day. It's a really interesting aspect. Este chart muestra familias que por lo menos un miembro de la familia tiene acceso a un smartphone o teléfono celular. Here in this chart, we can see that per family, at least one family member has a smartphone or cell phone, access to these devices. Siguiente, por favor. Next, please.
Aquí tenemos el uso según área de residencia de un equipo como de cómputo y adicionalmente el acceso al Internet. En la variación que hemos tenido desde el 2019 al primer trimestre del 2020. También hay una tendencia hacia arriba. Here, we can see the usage that these people give to the several ICT devices. We can see that they have access to a computer, they have internet access as well since 2019, since the first trimester of 2019 to the first trimester of 2020. Es importante notar que tenemos todavía una baja adopción de TICs en cuanto a equipos y también de acceso a Internet. Here, it is important to notice that we are having a low adoption of ICT devices. Sorry. Y también de Internet, penetración baja. And also a low access to Internet. Siguiente, por favor. Next, please. Aquí tenemos, según el uso que se le da a estos dispositivos de cómputo dentro de los hogares. Como pueden ver, hay algunos que el mayor uso que se observa es en el uso exclusivo para el hogar. Here, we can see the use that they give to the computers. As you can see, the biggest one or the major one is the one that is used in the households. Siguiente, por favor. Next, please. Aquí observamos una tendencia interesante de que los hogares están incrementando la cantidad de equipos de cómputo de año a año. Ha bajado la cantidad de hogares que tienen una sola computadora y se ha incrementado el número de aquellos que tienen dos o más. Here, we can see an interesting trending. For example, we can see that there are several households the number of households that have like at least one computer is decreasing. But on the other hand, we can see that there are households that are having 2 or more computers. Siguiente, por favor. Next, please. Aquí vemos cómo se hace uso del servicio de Internet en una población importante de la población peruana, ¿no? ¿A través de qué dispositivos? A través de si es una PC, laptop, una PC común o una laptop, un celular o una tablet, ¿no? Un poco desagregado. Y ven cómo año a año se está bajando la utilización de la computadora y subiendo la utilización del celular para el acceso a Internet. Here we can see the internet access in an important Peruvian population. Here we can see the several access that can be through a desktop, a laptop, a cell phone, tablet. The number of computer using is getting low year per year, but we can see that the use of cell phone is increasing. Siguiente, por favor. Next, please. Aquí tenemos en este chart el lugar de acceso de Internet, un poco para desagregar de aquellos que tienen acceso a Internet, dónde y con qué dispositivos se utilizan en forma mayoritaria. Here in this chart, we can see the point of access that this population have. For example, well, in order to differentiate the ones who doesn't have this, here we can see through which device they are getting internet access. Siguiente, por favor. Next, please.
Y este es un histórico respecto al uso de las TICs, tanto telefonía fija como telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet, desde el año 2009 hasta el 2019, que ofrecen cifras que van incrementándose en el uso en algunas y bajando o haciendo decrementos en otras. Here in this chart, we can see the ICT use through mobile phone, landline phone, TV, cable, computer since 2019 to 2029, since 2019. We can see that there are some figures that are increasing while there are others that are decreasing. Siguiente, por favor. Next, please. Siguiente, por favor. Next, please. Tenemos un área interesante en la exportación e importación de servicios como para observar. Aquí tenemos, siguiente por favor, en los años que hemos tenido servicios exportados por el Perú. Siguiente, para que haga un zoom al 2018. Tenemos una cantidad determinada. Y la siguiente, comparado con la parte de importación. Eso significa que tenemos una severa brecha ahí entre lo que importamos en servicios sobre lo que exportamos. Esto nos muestra una enorme posibilidad de adopción en esa medida, ¿no? En el tema de la exportación e importación de servicios. Siguiente, por favor. Señor, eso sería interpretar un momentito, por favor, para poder interpretar. Gracias. Okay. All right, well, here we have go back, please. Okay, so here we have an interest aspect. Here I'm going to show the several exports and imports. Through these several slides that you are seeing, we can see that there is the several exports that Peru is doing. We can see the amount that Peru is importing as well. This means that there is a gap, an important gap here. And between this gap, we can see that there is a huge possibility between the imports and exports. Siguiente, por favor. Next, please. Respecto a lo que ha sucedido luego de la pandemia, tenemos buenas noticias. Según la consultora IDC, el gasto TI en el Perú sería uno de los menos afectados en la región, alcanzando o superando el 6% para el año que viene. Here, in terms of what had happened after or during the pandemic, we have good news. We can see the IT expenditure in Peru will be one of the least affected in the region, 6%. Vamos a tener un crecimiento de aproximadamente 6.3%. We are going to have a growth of 6.3% approximately. Para el año 2021. In 2021. Siguiente, por favor. Next, please. También el Perú nos indica la consultora IDC que está mejor que el promedio de la región respecto a la participación de servicios TI dentro del gasto total TI empresarial. Here, according to the IDC, we can see that Peru is better than the region's average with regards to the participation of the IT services between the enterprise IT expenditures. Estas dos últimas slides excluyen el mercado de telecomunicaciones. These last two slides are different from the Peruvian market. Siguiente. Next.
Bueno, como conclusiones, podemos decirles que el Perú tiene un nivel de productividad aún bajo, pero los esfuerzos del Estado han estado centrados en el cierre de enormes brechas de infraestructura y de la creación de la normatividad adecuada. Aún no se han atacado convenientemente otros aspectos tales como el desarrollo de talento digital y capacidades acordes a las necesidades del entorno y mercado. Here, I will say that Peru has still a low level of productivity, but the efforts made by the government have been focused on closing the huge infrastructure gaps and the creation of suitable regulations. Other aspects have not been adequately addressed yet, such as the development of digital talent and abilities according to the needs of the environment and market. Siguiente. Next. Otro de los mayores retos, como dice el slide, es promover la innovación productiva que redunde en la creación de mayor valor agregado y así alcanzar una globalización competitiva. Para ello, la incorporación efectiva de las TICs en los procesos productivos se hace imprescindible. Another major challenge, as you can see in the slide, is to promote a productive innovation, which leads to the creation of more added value and thus achieving a competitive globalization. For that, the effective incorporation of the ICTs in production process is essential. Siguiente. Next one. Urge entonces llevar a la práctica la tan mencionada transformación digital tanto del sector privado como del público y para ello es importante contar con socios adecuados, tanto dentro como fuera del país. Therefore, digital transformation is urgent in both private and public sectors. And for this, it is important to have the right partners, both inside and outside the country. Siguiente. Next one. En resumen, este mercado tiene un elevado potencial de crecimiento tanto por la demanda creciente como por su solidez macroeconómica, la que esperamos no sea perdida a consecuencia de la pandemia. Otra de sus fortalezas es su vocación de apertura al exterior que se ha estado acelerando en las últimas 2 décadas a través de muchos tratados de libre comercio con muchos países del mundo. In brief, this market has a high growth potential due to the growing demand and its macroeconomic strength, which we hope is not lost as a result of the pandemic. Another strength that has been speeding up in the last 2 decades, it is its opening to external markets. Siguiente. Next one. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, señor Casas. Antes de continuar con la siguiente presentación, quisiera indicarles que si hubiesen algunas preguntas, los pudieran hacer al chat indicando a quién va dirigida la pregunta o si gustan también pueden dejar su email por ese medio. A continuación, invito al señor Óscar Ceballos Escurra, director fundador del Grupo Deltron S.A., quien nos hará una presentación acerca de la experiencia TIC peruana durante la crisis del COVID-19. Thank you so much, Mr. Casas. Now, before we continue with the next presentation, I would like to tell our participants that in case they have any question, they can leave it in the chat box. You can write who you want to ask, and also, or if you want, you can leave your email address there. Now, we are going to see the presentation of Mr. Oscar Ceballos from Deltron SA, who is going to talk about its experience in the ICT market. Muy buenos días con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Cámara de Comercio, al gremio TIC en especial, por esta invitación, por esta oportunidad para presentar a Grupo Deltron, una empresa peruana del sector de las TICs, y que la experiencia que hayamos vivido en esta crisis por el COVID-19 lleve un mensaje de optimismo a todo nuestro sector. El siguiente, por favor. Good morning, everyone. First of all, I would like to
thank the Chamber of Commerce of Lima and also the sector of the ICT for this opportunity. I'm going to present my company, Delton Group, which works with the sector ICT. And we are going to introduce how we are evolving through this COVID-19 pandemic. Deltron es una empresa que tiene 32 años, bueno, 30 años de fundada, más o menos es coetáneo con Futuresoft. Tenemos alrededor de 500 colaboradores, o teníamos 500 colaboradores antes de la pandemia. Ahora el número de colaboradores ha reducido, veremos eso más adelante. La lámina que tenemos enfrente muestra una evolución de las ventas en los últimos 5 años. Y la última barra es las ventas acumuladas al mes de agosto del presente año. Siguiente, por favor. Well, yes. So we are a company that's been founded 30 years ago. Just like Futuresoft, we had 500 members before the pandemic. It got reduced, but we're going to show that later. In this slide, we can see the sales performance during the last 5 years, and the last bar is showing the sales that we accumulated until August from this year. Como pueden ver, bueno, las ventas decrecieron a partir del año 2016, pero se han venido incrementando en los últimos años, 18 y 19, y este año, sorpresivamente, en un año de crisis, tenemos una proyección al final del año de los 265 millones en ventas, lo cual quiere decir que la recuperación ha sido en V, como muchos especialistas decían, especialmente en la rama o en el sector de las TICs. Now in this graphic, we can see that our sales have been decreasing during the 2016 years, but they have increased during the 2018 and 19. And surprisingly, during this crisis, we have an expectation for this year of 265 billion in sales, and this is in the ICT sector. Next, please. Solamente para aclarar, las ventas son millones, no billones, pero bueno, eso lo puedes mencionar más adelante. Creo que entrando un poquito más en lo que es Deltron, podemos ver que la fortaleza de Deltron radica también en las fortalezas con las empresas o los principales socios de negocios, como las multinacionales que se pueden ver en la lámina, quienes son nuestros principales proveedores, empresas a las cuales compramos productos, ya sea localmente o también desde el origen en Asia. And I just wanted to clarify something from before. Also, we're going to see that later. For the amount of 265, those were millions, not billions. But during this slide, we can see also the growth that we've been having due to our providers. These are the list of our main business partners. And we bought products locally, but also we work with Asia. Siguiente, por favor. Deltron es el mayorista con mayor cobertura a nivel nacional en nuestro país. Mantenemos sucursales con almacenes propios en las ciudades más importantes del país. Siguiente, por favor. And here we have the largest coverage. We have the largest coverage nationwide. We have our headquarters in Lima and also 5 different branches in the most important cities of the country. Next, please. Cuando comienza Deltron en el año 1989, también iniciamos una oficina en la ciudad de Miami, que en esa época era el bridge, el puente para llegar a Latinoamérica. Luego, en el año 2016,
inauguramos unas oficinas en Shenzhen cuya función principal es el sourcing o la compra de productos nuevos, innovadores, para incrementar el portafolio del grupo Deltron en el mercado peruano. Siguiente. In this slide, we have Deltron, and Deltron, when it started in 1989, it had also an office in Miami, and that office worked as a bridge to go into Latin America. And in 2016, we opened another office in Shenzhen, and that office worked as a product design and sourcing office and tablet manufacturing company, the one in Shenzhen. Next one, please. De esta manera, ha sido muy fácil y muy efectivo incrementar la productividad en cuanto a las adquisiciones de los productos desde Asia por vía marítima o vía aérea, que hoy por hoy es más del 60% de las importaciones de Grupo Deltron vienen desde Asia. Siguiente, por favor. And in this way, we found an easier and more effective way to ship products from Asia. Those products has been increasing. The trading has been done by plane and also by ship, and it is mainly more than 60% of our shares now from Asia. Next one, please. Este es un organigrama que muestra la cantidad de colaboradores que teníamos antes de la pandemia. Luego, durante la pandemia, ha habido una reducción, no se pudieron renovar algunos contratos. Ahora contamos aproximadamente como unos 300 colaboradores, pero cada vez estamos recuperando más colaboradores para volver a trabajar como antes o en la nueva normalidad, que ya ustedes verán en las siguientes láminas. In this graphic, we can see the members that we had before the pandemic. Unfortunately, we couldn't renew all the contracts. Now we only have approximately 300 partners or members, and we hope to keep increasing now that we get better after the pandemic. Next one, please. Contamos con almacenes propios, aproximadamente 35.000 metros cuadrados de bodegas en diferentes partes de Lima y también en provincias, donde tenemos nuestras oficinas. Also, we have our own warehouses. In total, we have more than 35,000 meters square, mainly in Lima, but also in our other branches in the other cities in the country. Next, please. Siguiente. Las ventas de Deltron están segmentadas en estas carteras de clientes y podemos apreciar que el 32% de las ventas de Deltron, por ejemplo, es a clientes que tenemos en provincias, clientes que son pequeñas y medianas empresas que son especialistas en la distribución de equipos de cómputo, ensamblan máquinas y también hacen asesoría y consultoría en las regiones. El segundo, digamos, la segunda cartera en importancia son los resellers, que son subdistribuidores, y luego viene el retail, los corporativos, el gobierno. Es un mapa para que puedan ver cómo se distribuyen las ventas del Grupo Deltron. Siguiente, por favor. So the Deltron sales, we have here our sales by customer portfolio for 2020, and mainly our sales are from resellers in other states from the country. And we work with also consultations, and most of the sales are in Lima, but that is the way this map shows how our sales are distributed with the products. Next, por favor. Ok, aquí vamos a explicar cómo nos encontró la crisis, ¿no? En los primeros días, o días anteriores, cuando sabíamos que esto ya iba a venir el cierre o el confinamiento, tuvimos que distribuir equipos a
el personal clave de la organización, ventas, finanzas, administración, rápidamente modificar los procesos para que se permita el teletrabajo en las áreas las áreas claves de la organización, pues recepción de mercadería, ingreso de la mercadería a los sistemas, facturación. Todos esos procesos tenían que acelerarse la transformación para lograr que sea manejado desde los hogares, porque no era posible ir a trabajar a la oficina, ¿no? También se aprovechó el tiempo para que los vendedores pudieran ser capacitados con los sistemas de e-learning de nuestros proveedores, capacitados en técnicas de ventas, en manejo de nuevos productos, y eso también fue de gran utilidad. Se pudo hacer todo eso en el mes de la segunda quincena de marzo y el mes de abril, ¿no? Luego tuvimos que reorganizar la empresa, estructurar una nueva política de renovación de contratos, adecuar el sistema. Teníamos un sistema de venta en línea, pero que estaba solamente orientado a pequeñas empresas. Le llamamos el sistema PYME Online, pequeñas empresas venta online. Pero tuvimos que inmediatamente abrir el sistema, hacer que el sistema pudiera funcionar para todas las carteras de clientes de Deltron. En los primeros días también intentamos, a través de las oficinas de China, incursionar en el sector de equipos médicos o ventiladores de alta gama para SUSIs y productos de protección personal, especialmente por pedidos del gobierno que en esa época, en ese momento, no tenían equipos y no tenían sourcing para adquirirlos. Basados en la oficina en China, pudimos apoyar en ese sentido. Siguiente, por favor. And now I'm going to explain a little bit of how we met the crisis. During the first day, when we knew that the isolation was coming, we had to deliver laptops to the houses of key staff, for example, in systems, sales, finance, administration. We had to make sure that we had to process modification plan to enable the teleworking in all the business areas, including the manufacturing of products. And we had to make sure that we had everything done because we couldn't go back to the office. And we also had to apply the online training to the sales force with the support of e-learning systems of providers. We had to reorganize the logistics team as well, and also apply a new contract renewal policy. Also, we had to adapt to the online sales system because before the pandemic, we only had a system for small and medium-sized enterprises, but because of the situation, we decided to have our system for all the types of customers. And that was really helpful because that started since March and April. And also we had a short business experience through the offices located in Shenzhen to purchase medical equipment, for example, the high-end ventilators for critical care and personal protective equipment items. And that was all through the office in China. Next one, please. Esta flexibilidad, digamos, propia de una empresa pequeña como es Deltron, donde las decisiones se toman de manera muy, muy ágil y muy rápida, permitió formar parte de la primera fase de reactivación del gobierno a través del sistema de ventas online que ya teníamos funcionando desde hace un año antes, pero solamente para el grupo de pymes. Eso nos permitió aplicar y en mayo, a mediados de mayo del 2020, ya pudimos salir a vender con la herramienta de e-commerce, en nuestra herramienta que se llama Online Expand. Siguiente, por favor. And due to our flexibility and because we are a small enterprise as Dental and we could make our decisions faster, we had to prepare processes to return the activity together with our companies, and we were included actually in the first stage of the economic reactivation by the government. Also, we had to present
Our new system, the one that we started in May 2020, it is called the Online Expand Platform. Next one, please. Bueno, después de haber, estando en el proceso de la reactivación en mayo del 2020, tuvimos que revisar las políticas de ventas, las políticas de créditos y cobranzas con las diferentes carteras de clientes. El retail, por ejemplo, que es una cartera importante para nosotros, todavía permanecía cerrado y teníamos algunos problemas de cobranzas con ellos que gracias a la modificación en nuestras políticas pudimos resolverlos o estamos en vía de resolverlos. El gobierno también dio una ayuda a través del plan Reactiva Perú, del cual pudimos acceder gracias a tener en orden todas nuestras cuentas y tener un buen prestigio en el sistema financiero del Perú. Hacia el mes de agosto ya teníamos un 90% de las ventas comparados con el año anterior y como han visto en la primera lámina, esperamos a diciembre de 2020 terminar con un crecimiento de aproximado un 10% con respecto a las ventas del 2019. Siguiente, por favor. And due to the modification of the sales policy, highlighting customer service to portfolio of the small and medium-sized enterprises, because we had been a part of this Reactiva Peru progress, we had also a good credit with the banks as well, and we participate in this first phase from the Reactiva Peru plan. And since that, in August 2020, we recorded 90% in sales compared from the previous year, the 2019. And as we see on a previous slide, our sales projection to December of 2020 increased by a 10% compared to the 2019. Next one, please. Bueno, muchas gracias. And thank you very much. Muchas gracias, señor Ceballos. A continuación, daremos paso a las preguntas por parte del público. Quisiera nuevamente solicitar si hay alguna pregunta, la puedan hacer a través del chat. Thank you very much, Mr. Ceballos. Now we're going to start with the question portion. I just want to tell the public, if you have a question, you can ask that through the chat. Hola con todos. Si hubiese alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, por favor. Hello, everyone. If there is a question, you can do it through the chat, please. Thank you. Ok, igual si tienen alguna consulta posterior, igual pueden hacerla a través del chat, indicando a quién está dirigida y también pueden dejar su correo para que puedan posteriormente al webinar tener una respuesta. Creo que tenemos acá una consulta. Bueno, nos consultan si se va a enviar la grabación de la conferencia, efectivamente. No sé si hay alguna consulta respecto a las presentaciones que hemos tenido el día de hoy. Once again, I would like to say that una pregunta. Tengo una pregunta. Hola. I have a question. Sí, díganos, señor, lo escuchamos. A través de las oportunidades que se tiene con la India, nosotros como empresa pudiéramos tener alguna flexibilidad en cuanto a los tipos de contrataciones o algo con alguna empresa que brinda algún servicio con respecto a la India. Si hay algún plan de flexibilidad o el tiempo hora, por decir algo así, con los programadores de ese país. All right, I have a question. Through the several opportunities that the Indian market has presented us, we would like to know if we, as a company, we would like to know if there is some kind of flexibility, all right, like in time, hour, with the program.
Sorry, the question is to who? Who would you like to address this question? Disculpe, ¿a quién le gustaría dirigir esta pregunta? Si tú eres, Depende ¿nos puedes dar del esta pregunta? especialista, podría ser, no hay problema. Disculpe, ese es el intérprete. ¿Podría repetir, por favor? No le puedo escuchar muy bien. Podría ser normal de cualquier ponente porque es una pregunta general. Well, it's a general question. Mr. Narula, sorry, you had some technical issues earlier. Would you like to take the question and also address everybody at this time? Use the opportunity to say hello. Okay, yeah, I'll just take up and then I will take the question. Well, Mr. Subhadip, Ambassador of India to Peru, my distinguished fellow speakers, friends from industry. Firstly, my apologies for not connecting at my slot. I today realized the potential of technical glitch as I was to welcome you, but here I'm saying goodbye to you. But I'm happy that I could talk here. Thanks, Excellency Ambassador M. Subbareddy ji, for firstly helping us making this event happen successfully, and also for giving very detailed insight about the traditional ties between India and Peru and how we can build together strong bilateral trade and surely add to the GDP for both the countries, riding onto the strong IT skill set of India. My very capable colleague, Mr. Vinod Sharma, made a strong pitch for potential of electronic industry in India. India now at #2 in the mobile manufacturing, and how India ranking up on the electronic hardware and becoming new factory of the world, as what he said. And I fully agree with him. Icing over the cake, Indian government is offering very lucrative incentive schemes for companies to start production in India, so that is all the more good reason for companies from Peru to come to India and grow. Thanks, Mr. Vinod, for very informative talk. I am not sure if I need to stop here for translation to happen. This is interpreter, yes, please. Thank you. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer por estas ponencias. También quisiera disculparme por no haberme conectado a tiempo. No me había dado cuenta de los problemas técnicos que estaba teniendo, pero bueno, agradezco de poder estar aquí y poder hablar con ustedes. Bueno, me alegro de que este evento se haya podido dar de manera exitosa y de manera rápida también. Y también me gustaría mencionar sobre las tradiciones que existen, los lazos que existen entre India y Perú. Mientras el trabajo que hacen en conjunto, también sobre las nuevas compañías que tiene India, también por el lazo que podría tener con Perú. Eso es algo muy importante. My another very capable colleague, Mr. Mandeep Puri, gave very meaningful information about what ESC has to offer in terms of plug and play facility, and also gave a curtain raiser on our flagship event, India Soft. También mi compañero Mandikuf ha podido brindarle información sobre lo que tiene que ofrecer ESS, también sobre los aranceles y la facilidad. I'd just like to add that having realized the potential of AI and IoT, we also intend to have one more show called AIoT World along with the India Soft event. And I wish Peruvian companies can participate in the event both as exhibitors or visitors to make use of these events. Asimismo, me gustaría mencionar de que hay otro evento, EAP, en el cual me gustaría que las compañías peruanas puedan participar en estas exhibiciones y el uso de estos. Mr. Jose Antonio, VP of the IT Guild of LCC,
apprised us with many facts about presence of ICT in the daily life of Peruvian people and how especially the smart TV, internet and smartphones have deeply penetrated into each household. Asimismo, me gustaría retomar las palabras del señor José, quien nos mencionó sobre las TICs y la vida de estos dispositivos, también sobre los teléfonos inteligentes, los smartphones, también sobre cómo es que estos dispositivos han podido penetrar a los hogares. Mr. Antonio, I hope that ESC and Lima Chamber of Commerce will remain engaged from here on, and we will build the relationship and which ultimately will grow into good business between two countries. Así que, señor Antonio, me gustaría, yo estoy segura que de aquí en adelante vamos a poder construir buenas relaciones y buenos negocios. Mr. Oscar Zevelos gave a very informative insight about his company's function working. I would like to invite his company to consider India both as a market for his company and also as a manufacturing, which I think India can play a very good role for his company. El señor Oscar Ceballos también nos ha brindado la experiencia de su compañía, cómo es que ellos trabajan. Asimismo, me gustaría que usted considerara a India no solamente como un punto de mercado, sino como un punto de producción, en el cual India juega un buen papel. Excellency, thank you so much. I will say we have many companies both from India and Peru, and I'm very sure that new beginning has been made today with prospects in electronic and IT sector looming very large. On one side, India has got huge talent and huge market. On the other side, Peru has got strength in South America. Both can be capitalized to put strong foundation for business. Así que me gustaría agradecer a estas diferentes compañías que tiene tanto India como Perú. Asimismo, mencionar sobre los diferentes dispositivos electrónicos y de las TICs. Por un lado, que tiene un mercado muy talentoso, el cual está creciendo cada vez más. Asimismo, bueno, por otro lado, el aspecto de Perú, que tiene sus diferentes compañías que están creciendo y se están fortaleciendo cada día más. I just realized that Peru has got huge reserve for lithium-ion and e-vehicles are all the time in high demand world over, including India. I could immediately see good synergies between Indian and Peruvian companies for e-vehicle, lithium-ion batteries. I think we need to build on these, and I hope it will be doing that way. I'll not take much of the time. It's already late. I will just conclude by wishing you all the success. Thank you so much. Asimismo, me acabo de dar cuenta de las diferentes oportunidades que existen y la demanda, la alta demanda que se está evidenciando en este momento. Asimismo, me gustaría recalcar otra vez sobre los lazos entre India y Perú y sobre los diferentes aspectos, como por ejemplo en las baterías, es algo que se puede trabajar. Bueno, no les quitaré más tiempo, ya es tarde aquí, así que muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, Marula. Todos los presentes de hoy. Igual quisiera recordar que si quieren hacer alguna consulta la pueden dejar a través del chat indicando sus emails para que les puedan responder posteriormente al webinar. Nuevamente muchas gracias por su tiempo y será para otra nueva oportunidad. Muchas gracias por todo, a todos los ponentes. I would like to say once again, if you have any other questions, you can leave it on the chat and also address the person the one that you want to ask the question to, and they can also answer you through the email after this webinar ends. Thank you very much. Mr. Paulo, there was a question
I wanted it to be repeated. I think that remained unanswered. Can you please repeat either Miss Anna or another interpreter for us? Ambassador, this is Anna. The question made was if incentive to work with Peruvian companies. That was the question. Okay, I will answer that question now. For taking the incentives for any company, the Peruvian company or any international company need to be registered in India. Once the company is registered in India, that company is eligible for all the incentives. Thank you. I think that that is, I think, appropriate. And I would also like to mention that, you know, when we are talking about win-win partnership, electronics and ICT space is one of the examples between India and Peru. India has proven strengths, and certainly we welcome partners from Peru either to have partnerships in India or forge partnerships with Indian companies for the benefit of market in the region. We welcome that both ways. Thank you. Ms. Anna, can you please ask any question? Yeah, if you have any rejoinder. Sir, Javier, can por you favor, please agradeceré puedas hacer la traducción. Gracias. Sir, can you please repeat the answer? The translator is ready to translate, please. Okay, let me repeat. Yeah. Okay, let me take the floor. I was adding to what Mr. Sandeep Narula said about incentives to do business with India in the ICT and electronics segment. I said that this particular industry represents win-win partnership for Peru and India. We can certainly collaborate with companies in Peru. The suppliers in India will be able to provide you expert solutions, either coming here, having partnerships with you, or we also invite your companies to come to India and set up branches there, as he explained. Para responder la pregunta anterior, solamente quería comentar de que las compañías peruanas que desean trabajar en India necesitan primero registrarse en India y luego así podrán ser elegibles para poder hacer negocios con nosotros. Y por último, concluir y agradecer a ustedes por su participación y mencionar también de que en este sector de las TICs y los electrónicos, en esta industria particular, como comentamos anteriormente, nosotros representamos a los negocios y también a el emparejamiento entre negocios con los peruanos y también los indios. Nosotros podemos brindar las soluciones de exportación y también hacer y brindar las facilidades para poder concretar estos negocios con las empresas peruanas. Muchas gracias a todos por su intervención. Nuevamente agradecer por su tiempo y será para otra oportunidad un nuevo webinar con la Cámara de Comercio de Lima y la Embajada de la India en Lima. Muchas gracias a todos. Well, thank you so much, everyone, for your interventions. Also, I hope we see each other next time in the next webinar. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, everybody. Bye. Thank you.